partimos de la necesidad de renovar nuestra mentalidad pensando en la respuesta de Jesús a aquella pregunta. Voy a resumir rápidamente lo que comenzamos a colocar el domingo anterior. Esta pregunta que le hacen al Señor de ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Él le responde diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y puntualizábamos que con toda tu mente es el cambio que el Señor le hace al versículo original. El versículo original dice con todas tus fuerzas en Deuteronomio. Pero cuando el Señor responde, no cita literalmente el texto de Deuteronomio, sino que le hace ese pequeño cambio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero le agrega con la mente. Entonces lo que el Señor está introduciendo es que la comunión con el Señor es una comunión que tiene su asiento fundamentalmente en mi mentalidad, ¿sí? En la renovación de mi mentalidad. Yo tengo que permitir que todo lo que gobierna mi ser sea renovado. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Y esto es lo que el proverbista dice allá en el capítulo 23, verso 7, ¿cierto? Porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? ¿Qué? Tal es él, tal es él. O sea, en últimas yo respondo a lo que finalmente maquino, reflexiono, anido en mi mente. Entonces, además de los elementos emocionales, de lo que yo hago, de lo que yo siento, mi comunión con Dios ahora debe estar sostenida por lo que yo pienso. Mi mente, mi pensamiento debe estar completamente renovado. Pero en ese punto recuerda que dijimos que nos encontramos entonces con una afirmación que así de grande como es igualmente asustadora. Ahí cuando Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Y luego hace una afirmación, y es la afirmación que lo pone a uno como a temblar. ¿Qué dice? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros tendremos? No. ¿Nosotros qué? Tenemos la mente de Cristo. O sea, y la pregunta que nos hacíamos, si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué a veces pienso lo que pienso? Porque a veces como que divago en una cantidad de cosas y como que mis pensamientos están tan separados. O sea, uno dice, yo creo que Cristo jamás pensaría una cosa de estas cosas que pasan por mi mente a veces. Y por eso les digo, uno mira esta afirmación y uno se asusta. Wow, porque reitero, es una afirmación, no es una posibilidad. Es una afirmación. A través del nuevo nacimiento y por la obra perfecta de Dios en Cristo, a usted y a mí, los hijos de Dios, nos fue dada, dígalo, ¿nos fue dada qué? La mente de Cristo, la mente de Cristo. Pero entonces, en eso también avanzamos el domingo pasado. También dijimos que esto que el apóstol Pablo llama la renovación de la mente es lo mismo que el Señor en el Evangelio llama creer. Creer. Y la idea no es que yo creo porque la gran mayoría de nosotros cree porque está de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Pero eso no es creer. Tú puedes estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho, pero creer desde la perspectiva de la Escritura es que yo vivo conforme a lo que digo que creo. Eso es creer. Cuando el Señor dice crean en el Evangelio, no dijo apréndanse de memoria que Cristo, que Dios se encarnó en Cristo Jesús y se entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día. No, eso usted lo puede creer, lo puede saber de memoria y lo puede repetir. Un loro también puede hacer eso, ¿sí? Pero sigue siendo loro. La diferencia es que cuando esa verdad llega a nosotros dejamos de ser hijos de las tinieblas y pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. O sea, esa verdad tiene que transformarnos.
no simplemente es que usted la conozca, es que a nosotros nos transforme. Entonces, esto es lo que llamamos la renovación de nuestra mente. La otra cosa, y vamos ahorita aquí a dar una pincelada en esto y ajustar un poquito el asunto, pero ¿qué me puse a hacer durante estos días? Me puse a tratar de poner en palabras este concepto que les acabé de explicar con relación a renovar la mente como creer, ¿sí? Entonces, ¿qué es creer? Aquí les puse en palabra la definición y voy a dejar el tiempo para que usted, si está tomando nota, la escriba, y si no la está tomando nota es porque usted se aprende todo de memoria, entonces se la aprenda, ¿cierto? ¿Qué es creer? Es el proceso mediante el cual una verdad declarada por Dios es aceptada por nosotros para alterar, modificar y transformar nuestra forma de actuar, hablar, actuar y ser, o hablar, vivir y ser. Dicho en una sola frase, a eso nos referimos cuando decimos establecernos en la verdad revelada. Tome nota ahí, usted que está en casa también. Bueno, los de casa tienen más fácil ahí, ellos, ¿cómo es que hacen captura de pantalla? Es que hacen, ya los chicos de hoy ya son expertos en eso. Pero usted tome ahí nota y ya vamos a mirar con detenimiento esa definición. Ahora, este es mi intento de poner en palabras todo esto que estuve explicándole en torno a esto. Entonces, ahora sí, miremosla. Creer es el proceso mediante el cual una verdad declarada por Dios, es aceptada por mí. Digamos, hasta ahí está bien, ¿cierto? Usted, por ejemplo, cree que Dios existe. Ah, ¿no? Sí. Ya dije, sí me metí al salón que era. ¿Usted cree, cierto? ¿Usted cree que Dios nos guarda y nos protege? ¿Usted cree que el Señor es el dueño de nuestros hijos? Amén. ¿Usted cree eso? O sea, esta es una verdad que usted acepta, punto. Hasta ahí es simplemente la mitad del proceso. O sea, primero la acepto. ¿Para qué? ¿Para qué acepto? Para alterar, modificar y transformar mi manera de hablar, mi manera de vivir y por ende mi forma de ser. ¿Sí? O sea, creer es cuando yo tomo lo que Dios ha dicho y lo acepto, pero permito que esa verdad me transforme. Si no, pues no creí de verdad. O lo que es peor, usted ya sabe que esa es una fe de qué. Esa es una fe de demonios. Los demonios creen también, pero con ellos no pasa nada. Siguen siendo demonios, ¿sí? Usted y yo creemos y por creer somos transformados en hijos de Dios. Amén. Por la obra perfecta del Señor. Entonces yo me establezco en esa verdad. Quiere decir que mi vida ahora responde a esa verdad que Dios ha dicho. Creo que el esfuerzo clarifica un poquito el asunto. Ahora, no está como todas estas cosas, no. Yo hubiera querido hacerlo más breve, pero en eso ando todo el tiempo, tratando de hacer todo más breve. Pero veíamos, por ejemplo, y ya aquí empezamos a meternos ya en la temática para hoy, que el ejemplo más claro que la Biblia nos da de esto, de la renovación de la mente como el proceso de creer, es el episodio que vivió el Israel que creció en Egipto, que salió a través del Éxodo y que iba rumbo a la tierra prometida, ¿no? Esta generación del Éxodo necesitaba creer, pero si uno analiza bien lo que pasó, ellos nunca creyeron de verdad lo que Dios les había dicho tocante a la heredad
que les había prometido. ¿Sabe qué es lo curioso? Que esto de la heredad, ellos lo compartieron a sus generaciones. Un padre reunía a sus hijos y les decía: ¿saben una cosa, muchachos? Nosotros somos hijos de Abraham. El Dios de los cielos llamó a nuestro padre Abraham y le prometió que nos daría una tierra donde todos estaríamos y descansaríamos y seríamos la expresión del amor de Dios a todas las generaciones. Y entonces ese hijo, cuando crecía, le contaba eso a su hijo. Y eso le contaba el hijo al hijo y al hijo y al hijo. Y escuche, fueron más de 4 siglos en el que esta tradición oral fue repetida en medio de ellos. Pero cuando una generación tuvo la oportunidad de salir de Egipto y tomar posesión de la tierra, no creyeron. Otra vez, ellos estuvieron de acuerdo con lo que Dios había dicho, pero nunca creyeron para transformación de sus vidas. No pudieron establecer sus vidas en la afirmación del cielo. Y parte de la dificultad que tenemos con esto, y usted que es aquí de casa ya me ha escuchado mencionar esto en otras ocasiones, es la dificultad que nosotros tenemos de interpretar las promesas de Dios desde nuestra propia definición de promesas. ¿Qué es para nosotros una promesa? Una promesa es el compromiso que alguien hace, ¿cierto? El compromiso que alguien hace para cumplir algo que ha dicho. Entonces yo me acerco y digo: mira, nos vemos esta próxima semana, el día tal, en tal parte, a tal hora. Esa es mi promesa. Hermano, se lo prometo, allá nos vemos a esa hora, no sé qué. Pero resulta que llegado el día surgió algo, una situación. Yo tenía toda la intención de hacerlo. No es que no tenía la intención, pero a última hora surgió una cosa. Yo entonces lo llamo y le digo: mira, es que ¿recuerdas lo que te había prometido? Es que no alcanzo a llegar. Ya, bueno, listo. Entonces, ¿qué es promesa para nosotros? Es ese deseo, ese compromiso de cumplir algo en lo que hemos empeñado nuestra palabra. Entonces, cuando desde esa definición de promesa miramos las promesas de Dios, entonces uno dice: bueno, Dios está haciendo todo su esfuerzo por darme eso, pero es que no ha podido. O de pronto uno dice: no, es que yo no he hecho los méritos para recibirlo. Sí, porque a veces pues apuntamos para allá, pero otras veces somos un poquito más honestos y apuntamos para acá. Pero escúchame, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Ojo con esto. Una promesa de Dios es algo que Él ya hizo en Cristo Jesús y que ahora es manifestado a través de nosotros. Dios nunca promete nada que previamente no haya hecho. O sea, cuando tú te encuentras con una promesa de Dios, no es algo que Dios está pensando hacer, es algo que Dios ya hizo. Solamente que eso que Dios ya hizo ahora debe ser manifestado a través de mi vida. Pero no es que Dios lo va a hacer y ojalá se acuerde. Y ojalá no ande por allá embolatado con tantas peticiones por estos días. No, ya lo hizo. Escúchame. Por más de 4 siglos la tradición oral había recitado la promesa de la tierra prometida. Pero cuando llegó esa generación que fue llamada a salir de Egipto, que cruzó el mar, que deambuló por el desierto, que incluso tuvieron la tierra prometida bajo sus pies, pero nunca la tuvieron ni en su mente ni en su corazón. Tuvieron la tierra prometida bajo sus pies, pero nunca, ni en su mente ni en su corazón. Si la verdad de Dios es asimilada por mi mente a través de un proceso de renovación, entonces es que se da la transformación. Antes no. Repito. La verdad de Dios
debe ser asimilada por mí a través de un proceso de renovación para que se pueda efectuar una transformación. Te voy a poner un ejemplo de esto. ¿Usted cree que sus hijos son herencia de Dios? No, pero como 10 nomás. ¿Usted cree que sus hijos son herencia de Dios? Amén. Si son herencia de Dios es porque los hemos recibido, son de Él. ¿Sí? Y eso significa que la vida de nuestros hijos, que son una herencia recibida, están seguros. La vida de ellos está segura ¿en dónde? En las manos del Señor, ¿cierto? En las manos de Él. Cuando uno mira algunas cosas tocante a nuestros hijos, uno dice, hay cosas que a mí se me salen de control, pero a Dios no. Ellos están seguros en las manos de Dios. ¿Usted lo cree? Ahora, esta es una afirmación con la que estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Pero una cosa es que yo lo crea en mi mente y otra cosa es que permita que esa verdad transforme mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como padres a veces vivimos angustiados y no podemos dormir, pues no sabemos dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos, y nos trasnochamos si llegan o no llegan, si se reportan o no se reportan. Y usted sabe que ha asumido su rol como padre. Usted sabe que ha cumplido con la asignación del cielo en el ejercicio de su paternidad. Pero llega un momento en el que usted, ay, ¿dónde se fueron? ¿Qué? No sé qué. Y usted no duerme y usted no es capaz de conciliar el sueño, su tranquilidad, su paz. Se descompensa completamente porque no sabe qué será de la vida de ellos. Y lo que es peor en algunos casos, algunos padres pretenden tomar el lugar de Dios e intentar solucionarle a sus hijos todos los problemas que tienen, desconociendo que muchas veces los problemas que nuestros hijos tienen hacen parte del trato de Dios con ellos para formar en cada uno de ellos la imagen de Cristo. Pero nosotros nos creemos mejores padres que Dios y queremos estar ahí y nos angustiamos. Entonces vuelvo y repito, hay una verdad que usted cree, está de acuerdo con eso. Mis hijos son de Dios, están seguros en las manos de Dios, son herencia del Señor. Pero en la realidad, esta verdad no ha transformado su forma de pensar. Si mi mente se ha renovado con esta verdad poderosa, no es que ahora me convierto en un mal padre o en una madre insensible. No, escúcheme. Es que ahora creo lo que Dios ha dicho. Ahora descanso y disfruto de ver crecer a mis hijos. Quizás hay cosas en ellos que me duelan. Quizás hay cosas por las que sé que estoy llamado a interceder todo el tiempo. Pero los acompaño en sus dificultades, reconociendo la sonrisa en el rostro de Dios, porque está formando en ellos la imagen de su Hijo amado. Aleluya. ¿Ves lo diferente? Tú puedes decir, mis hijos son de Dios, y esto se puede convertir en un eslogan motivacional del que echas mano cuando estás a punto de explotar porque no sabes qué hacer. O puede ser la verdad gloriosa en la que descansas, abrazando la paz de Dios y disfrutando tu rol de padre o de madre, viendo al verdadero padre asumir el control. Aleluya. Ahora, ¿por qué he citado este ejemplo? Porque creo que nos puede ayudar un poquitico en el primer paso, en la primera estación que vamos a ver. Escucha. Estamos hablando de renovación de nuestra mente. ¿Cómo? Ya sabemos qué es lo que debe pasar. Que eso que yo digo que creo debe empezar a transformar mi vida. Pero ¿cómo? La preocupación es ¿cómo? ¿Cómo me meto en esa dinámica para que mi mentalidad sea completamente renovada? Entonces, vamos con el primer cómo. ¿Listo? Hasta ahora empezamos, ahora sí. Vamos. Entra en una lucha frontal
una lucha a muerte con tu forma tradicional de pensar. La primera cosa que debe ocurrir para que mi mente sea renovada es que yo tengo que declararle la guerra a la manera tradicional como siempre he pensado. ¿Sí? Amén. No los veo muy convencidos de meterse en esa guerra. Dice, no, yo eso de la guerra yo no le jalo a eso. Ahora, quiero citar un texto con el que terminamos el domingo pasado. Porque lo que sucedió con esta generación del Éxodo es que a pesar de vivir un evento tan espectacular, nunca pudieron asimilar en lo profundo de su corazón y sobre todo de su mentalidad el lugar en el que Dios quería colocarlos. Ahora, el domingo pasado terminamos diciendo que esto de la renovación de la mente no es algo a lo que yo me paro y digo, listo, Señor, hágale. ¿Ya? ¿Ya terminó? No. Este es un proceso en el que yo participo. Y escúcheme, yo participo de manera consciente e intencional. Si no es intencional, no se va a dar. Y el texto que citamos, y lo quiero citar otra vez, ahí en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? ¿Quién hace eso? Señor, despójame. No, despojaos. Ustedes háganle. ¿Despojaos qué? ¿Despojaos de quién? Del viejo hombre. Porque el viejo hombre, ¿qué? Dígalo, por favor. ¿El viejo hombre qué? ¿Está viciado de qué? Porque este detalle es bien interesante. El viejo hombre no está viciado de acciones engañosas. Está viciado de deseos engañosos. Porque es que los deseos engañosos son los que generan las acciones engañosas. El problema nuestro es que vivimos la cosmovisión de nuestra fe solo se centra en transformación de acciones. Entonces alguien llega y le dice, uy hermano, usted tomaba mucho, ya deje de tomar. Usted antes fumaba, ya deje de fumar, porque ahora usted es un cristiano. Usted antes decía groserías, ya no diga groserías porque usted es cristiano. Y toda nuestra atención se centra en acciones. Pero resulta que es que las acciones son el resultado de los deseos, lo que hay en mi mente. Entonces hay muchos que modifican sus acciones, pero nunca renuevan su mente. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese que antes adulteraba ya no adultera, pero sigue cautivo de la pornografía. Porque piensa que es que eso no, pues él no está tocando a nadie, entonces, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y ese que antes tomaba ya no toma, pero entonces ahora es un chismoso. ¿Sí me hago entender? Porque nos concentramos en acciones, pero es que el viejo hombre no está viciado conforme a acciones engañosas, sino conforme a deseos engañosos. Deseos engañosos. Entonces dice, despójate de él y renuévate. Mire qué interesante, renuévate ¿en qué? En el espíritu de la mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Repito, esto es algo que yo debo hacer. Por eso hablábamos de una guerra, una lucha a muerte contra nuestra forma tradicional de pensar. O sea, primero despójala, sácala. Entiende que esa manera como tú has pensado siempre no sirve. Escúchame,
por muy brillante que sea. Ay, es que Ángel es muy brillante, el tipo se le ocurren unas cosas. Sí, pero es la reflexión de Ángel. Y aquí no sirve la reflexión de Ángel, sino la mente de Cristo. ¿Ves? La mente de Cristo. Lo que Dios ya hizo, yo lo ejecuto. No hay reconstrucción sin demolición. Si no despojamos esa manera antigua de pensar, nunca vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nota como lo dice: despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Y es muy interesante. El mismo Pablo amplía un poquito más este concepto en Romanos capítulo 6. Quiero que vayamos allá un momentico. Romanos capítulo 6, todo el capítulo casi que desarrolla el tema, pero quiero citar solo los primeros versos, los primeros versículos. Por favor, esté pendiente. Estamos llamados a despojarnos del viejo hombre. ¿Qué dice Romanos 6? Ahora, vamos a leer Romanos 6, estos primeros versos. Quiero que intente identificar algunas declaraciones axiomáticas, algunas declaraciones de esas categóricas que el Señor hace aquí en este pasaje. ¿Listos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Nota esa primera declaración ahí? ¿Cuál declaración ahí es contundente, categórica, axiomática? ¿Cuál? ¿Cómo? Hemos muerto al pecado. O sea, venga. Uy, yo a veces no siento, yo pienso que lo tengo grave, pero todavía no ha muerto. No, escuche. Lo tengo herido. No. Los que hemos, ¿qué? Muerto. Tú y yo hemos muerto al pecado. Si la vida de Cristo ha renacido en nosotros, hemos muerto al pecado. Entonces, lo que Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, este no es un asunto de que tú lo sientes, de que es que yo a veces me siento así como que no. Esta es una verdad que yo necesito primero asimilarla. Hemos muerto al pecado. Seguimos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuisteis plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con él? Recuerda, el que tenemos que despojarnos allá en Efesios, aquí nos dice, ese viejo hombre, ¿qué pasó con él? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El viejo hombre fue crucificado. ¿Sabes qué aprecio en todo este proceso? Que las cosas trascendentales de Dios en nosotros siempre comienzan con la muerte. Siempre comienzan con la muerte. Escuche, usted y yo no matamos al viejo hombre. No. ¿O alguno de aquí lo hizo? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Dice que Él crucificó juntamente con Cristo. O sea, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es una obra de la deidad, ¿cierto? Con Cristo fue juntamente crucificado el viejo hombre. O sea, escúcheme esto, por favor. Ojo. Dios crucificó al viejo hombre con Cristo. A mí no me toca matarlo.
¿qué me toca? Despojarlo. O sea, mi problema no es con la muerte, mi problema es con el cadáver. ¿Sí ven? O sea, ya Dios lo mató, ya Dios lo crucificó juntamente con Cristo. El asunto es que yo debo de despojarlo, porque es muy complicado andar con un cadáver. Ahora se da cuenta por qué a veces huele feo. Porque usted está andando ahí con algo que usted debe despojar, sacar, quitar, ¿no? O sea, esta es la verdad que gobierna la realidad que vivo. Yo he muerto al pecado y el viejo hombre fue crucificado con Cristo. O sea, mi lucha, cuando se trata de la vieja naturaleza, es con los deseos engañosos que la identifican. Es con eso que no nos deja descansar en el Señor y que nos impide vivir de acuerdo a lo que declaramos. El ejemplo que ponía ahora de los hijos. Ah, mis hijos son de Dios. Sí, sí. Pero ¿eso qué significa? Si yo vivo como si fueran míos. Vivo tan angustiados como si dependiera de mí. Pero son de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Esa verdad necesita gobernar mi vida. Ahora, aquí, ¿cuál es la dinámica entonces? Escuche. La dinámica es confrontar, evaluar y cuestionar todo lo que decimos y hacemos. ¿Sí? Repito. Confrontar, evaluar y cuestionar todo lo que decimos y hacemos. ¿Qué hay detrás de eso que usted dice? ¿Qué hay detrás de eso que usted dice? ¿Cuál es la motivación de eso que usted declara todo el tiempo? ¿Sí? Porque a veces cuando hablamos de evaluar lo que decimos, pensamos, no, sí, es que yo antes era muy grosero, ya no, ya yo cambié eso, gracias a Dios. No, no, pero escúchame. Esto no es tan simple así. El asunto es que todo aquello que tú declaras o haces y que tiene su origen en tus temores, en tu egoísmo, en tus anhelos, en tus deseos, son parte del viejo hombre. Son parte del viejo hombre. Y ese fue crucificado con Cristo y tú debes desalojarlo. Punto. Tú debes desalojarlo. Escucha. Yo puedo, por ejemplo, decirle a alguien un elogio adulador que no está buscando reconocer lo que ella hace, sino tratar de ganar un favor personal a través de eso. Y está bien lo que estoy diciendo, pero no está saliendo de una mente renovada por el Espíritu, sino de un egoísmo personal de algo que quiero alcanzar. ¿Ves lo que te quiero decir? ¿Me hago entender? O sea, el asunto aquí es que si cualquier cosa que yo digo o hago solo busca satisfacer mis deseos, ya está claro, eso pertenece a la vieja naturaleza. Porque el nuevo hombre, todo lo que dice, hace es para que Cristo sea honrado y glorificado. Punto. Escúchame, así de radical, así de radical. Entonces yo puedo decirle a mi hermana un elogio que adula y reconoce lo que hace, porque estoy reconociendo en ella la intervención del favor de Dios, al margen si me lo agradece o no, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque yo no estoy esperando nada a cambio. Mi motivación es algo que tiene su asiento en lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira, ahora sí. Miremos un momentico nuestro personaje. Moisés,
quizás en algún momento pensó que desde su posición y sus privilegios, él podía ayudar a traer alivio a la nación. ¿Y por qué no? De pronto liberarla, ¿cierto? Sacarla de esa condición de esclavitud y llevarla a una mejor forma de vida. Ahora, Moisés decía, bueno, yo fui formado en el palacio, yo fui criado como hijo de la hija de Faraón, yo tengo la capacidad de diseñar planes, establecer estrategias para lograr que la nación alcance una mejor forma de vida y todo lo demás. Pero lo que Moisés desconocía en ese momento es que Dios lo estaba escogiendo para algo más que eso. No solamente para que la nación tuviera alivio o disfrutara de una eventual liberación, sino para que la nación se posicionara en la heredad que Dios les había dado y alcanzara el reposo que Dios les había prometido. Pero otra vez, recuerda que lo dijimos, el asunto con Moisés no es que él fue criado sin mentalidad de esclavo. No. La dificultad que tuvo Moisés es que no permitió que Dios renovara su mente antes de comenzar este proceso. Recuerda que dijimos, sí, Moisés fue criado en palacio y Dios lo usó para liderar el éxodo. Entonces uno podría pensar que fue su crianza la que lo calificó. Pero resulta que 430 años atrás, José llegó a Egipto siendo esclavo, pero Dios lo sentó a gobernar la nación. O sea, tu pasado no es necesario. Dios no lo necesita. Dios lo aprovecha, pero no lo necesita. No lo necesita. Entonces, miremos un momentico qué pasó. Ubiquémonos ahora sí en Éxodo capítulo 2, ya en la... ¿Qué sucedió con Moisés? A la altura del verso 11, miremos. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Recuerda, estamos en la primera estación de este proceso de renovación. Y lo primero que hemos dicho es que yo debo irme de frente en una lucha a muerte con mi manera tradicional de pensar. Como yo pensaba siempre, yo necesito sacar eso de ahí. Porque otra vez, no necesariamente sea malo. Muchos, por ejemplo, dicen, es que yo he criado a mis hijos como yo vi que me criaron a mí. Y de pronto no está mal. Pero escúchame, tú no sigues una tradición de crianza. Tú sigues una instrucción del cielo. Y si obedeciendo al Señor tienes que echar por tierra alguna de las tradiciones de crianza, pues hazlo. ¿Por qué? Porque eso hace parte de mi manera tradicional de pensar. Entonces está el empresario que fue formado como empresario, haciendo esto, sacándole el cuerpo a aquello, la trampita por aquí, no sé qué, y esto y lo otro, porque es que así lo hacen todos los empresarios en este país. Pero ahora eres un hijo de Dios y necesitas que tu mente sea renovada. Uy, no, pastor, pero es que eso no da, así no da.
No, no. Pero es que otra vez, tú necesitas que tu mente sea renovada conforme ahora a lo que ahora eres. Entonces, quiero de este texto en lo que estamos ilustrando esta primera estación, quiero puntualizar algunas cosas. La primera de ellas es que nuestra mentalidad se inclina a lo que tradicionalmente hemos visto o se construye, se hace conforme a nuestros propios modelos de justicia y rectitud. Mírelo ahí y ya tratamos de profundizarlo un poquito. Nuestra mentalidad responde a lo que tradicionalmente hemos visto o a nuestros propios criterios de justicia y rectitud. Lo que le decía hace un momento. Usted siempre hizo negocios así, siempre. Y ahora llegó al reino porque Dios lo alcanzó a través de su gracia. Entonces usted ahora viene a la iglesia. Ahora dejó de hacer ciertas cosas que hacía antes, pero sus negocios siguen manejándolos así. No, no, escúchame. No hay área de mi vida que no responda a una renovación de mi manera de pensar, porque todo tiene que ajustarse al propósito para el cual he sido llamado. Entonces, en esa lucha con mi forma tradicional de pensar, yo descubro que es que mi mentalidad por lo general se inclina a lo que siempre ha visto o a sus propios modelos de justicia. Es muy interesante, ¿no? Moisés sale, ya me imagino yo, de su confort del palacio y comienza a identificarse con sus hermanos y descubre que es terrible cómo los tratan, cómo los están oprimiendo, cómo les dan de duro y todo lo demás, y se encuentra precisamente a un egipcio en ese momento golpeando y maltratando a uno de sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Miró a todas partes, no hay nadie, y tomó la justicia por su mano. Ahora, Moisés juzga la situación y aplica su propia justicia. A ver, así había sido criado Moisés. Recuerden, Moisés tiene una formación egipcia. Esta es una nación que cómo ha logrado su expansión y su poderío, subyugando a todos los pueblos vecinos. Entonces, si alguien te quiere oprimir a ti, ¿qué haces tú? Pues lo quitas del medio, ¿sí? Entonces Moisés sale, ve que a sus hermanos los están oprimiendo, pues ¿qué hace él con el opresor? Lo quita del medio. ¿A qué responde esto? A lo que él ha visto toda su vida, a lo que ha sido su formación. Pero también sale a flote lo que él considera que es justo. ¿Cómo es que este tipo va a tratar así a mi hermano? ¿Cómo es que lo va a subyugar de esa manera tan atroz? Entonces lo mata. Aquí lo justo es que ese hombre muera por lo que ha hecho. ¿Y por qué? Porque hay que ir de frente contra la injusticia de los opresores. Pero ese es su criterio, ¿sí? Escúchame. No hay juez más peligroso que nuestro propio criterio. No hay juez más peligroso que nuestro propio criterio. Porque tú miras a otro y dices, terrible lo que hace. Mire cómo habla. Mire cómo trata a la esposa. Mire cómo se porta en el trabajo. Mire no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese tipo de cosas? Estamos juzgando con nuestro propio criterio. Como lo dijera el Señor en los evangelios, tenemos esa capacidad de ver la paja del ojo ajeno, pero nos cuesta trabajo ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Y aquí hay una cosa y quiero abrir mi corazón porque no es que me angustie, pero sí me carga un poquito. A veces me aterra ver a tantos hijos de Dios enfrascados en discusiones polarizantes en redes sociales,
en respaldo, por ejemplo, a un personaje político, a una iniciativa gubernamental y con defensas recalcitrantes y incluso atacando al otro bando y esto y lo otro. Y bueno, alguno dirá, pastor, pero el hecho de que somos cristianos no nos priva de dar nuestra opinión. Escúchame lo que te digo. Como hijos de Dios, nuestro objetivo no es crear opinión, es exaltar a Cristo. Punto. No estamos llamados a crear opinión, estamos llamados a exaltar a Cristo. Y esa defensa que tú haces de determinado personaje y todo lo demás, y te peleas con el uno y con el otro, a la vuelta de unos meses resultó que era terrible y no sé qué, y esto. Pero otra vez, o de pronto tenías la razón, no importa. Pero ¿qué creó eso? ¿Qué generó eso? ¿Que el nombre del Señor fuera exaltado? En ninguna manera. Pero a mí me cuesta trabajo. Pero pastor, es que uno debe levantar su voz contra la injusticia. Escúchame, ese es tu criterio de justicia. Pero en el criterio de la justicia de Dios es que el hombre sea alcanzado por la gracia de Dios a través de la obra de su Hijo. Punto. Yo me imagino que esa noche Moisés se fue a dormir completamente convencido de que había empezado un proceso de justicia en favor de su nación. Yo creo que ese día el hombre se acostó. Estos egipcios, sí, yo tengo mucha gratitud con ellos y todo, pero tampoco. A partir de hoy van a saber que mis hermanos hebreos no están solos, que yo estoy con ellos. ¿No piensan que se podían encaramar encima de cualquiera de aquí en adelante? Yo creo que ese hombre se sentía con la capa, ¿cierto? Del superhéroe. Ese hombre se sentía esa noche completamente, su mente se regocijaba en saber que él era el escogido para comenzar un proceso de defensa y liberación de su nación. Pero, ¿sabes qué había hecho Moisés? Dilató con esa acción por 40 años más lo que Dios quería hacer en ese momento a través de él. Esta es la primera consideración de ese punto. Y tengo algunas más, pero no vamos a seguir. Porque quisiera invitarle a algo a manera de tarea, a manera de comisión. Porque recuerde, esta es una de las razones por las cuales nos congregamos. No solamente aquí, sino allá en casa también. Nos congregamos en torno a la palabra. Nosotros nos congregamos para tributar adoración a Dios. Nosotros nos congregamos para fortalecernos a través de la comunión. Nosotros nos congregamos para ser edificados con la palabra. Pero nosotros nos congregamos para ser comisionados por la palabra. Porque no tiene sentido ser edificados si usted no responde a la comisión de la palabra. ¿Sí? Entonces, quisiera invitarle a algo en respuesta a esta palabra. Recuerda que le dije hace un momento que el gran desafío aquí es que a partir de este momento yo voy a confrontar, evaluar y cuestionar todo lo que digo y hago. Yo quiero invitarle a partir de este momento a que por medio de un proceso consciente usted comience a evaluar cada cosa que dice, cada cosa que hace. ¿Esto responde a un deseo egoísta que yo tengo o a una sensación de temor que yo vivo? ¿O esto lo hago para que Cristo sea honrado y glorificado? ¿Por qué? Repito, porque esta es la primera cosa que me va a ayudar
en esa lucha frontal que tengo contra mi antigua forma de pensar. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos muchos deseos engañosos, así como Moisés. Era su proyecto, era su justicia, pero no era lo que Dios lo había llamado a hacer. Y creo que este es un momento crucial, clave en todo este proceso. ¿Qué motivación hay detrás de cada cosa que haces? De cada cosa que dices. Analízalo. Porque de pronto te vas a descubrir que detrás de muchas de esas cosas no es que haya malos deseos, no, no, no. Pero pueden ser pretensiones egoístas que en últimas no corresponden a lo que ha sido llamado. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar.